Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. El sonido es una sensación que percibe el oído y que procesa nuestro cerebro. Se propaga a través del aire, generado por la vibración de un cuerpo. Esa vibración se produce por la oscilación de la presión de aire. El sonido también puede viajar a través de líquidos, de sólidos o de un medio gaseoso. Luis Alberto Spinetta es un gran músico argentino. En una de sus canciones dice que toda la vida tiene música. Y es verdad, porque todo lo que nos rodea vibra, por lo tanto, es sonido y de alguna manera es música. Gracias, querido Luis, por tanta música. Un sonido tiene características. El número de vibraciones se llama frecuencia. La potencia que tenga ese sonido se llama amplitud. La distancia que recorra se llama longitud. También tiene propiedades. De acuerdo a su frecuencia, se clasifican en graves los sonidos que tienen baja frecuencia, en medios y en agudos a los sonidos que tienen una frecuencia alta. Una nota musical es un sonido con una vibración determinada. El tiempo en el cual se mantiene una vibración se llama duración. Una figura es un sonido con una vibración determinada por un espacio de tiempo. La intensidad es la cantidad de energía que tiene esa vibración y el timbre es la cualidad que tiene la fuente. Nuestro oído es capaz de percibir frecuencias desde los 20 hasta los 20.000 Hz, que es la medida que se utiliza para medir una vibración. Su nombre viene en reconocimiento a su descubridor, Heinrich Hertz. La música es un hecho abstracto. ¿Qué significa la palabra abstracto? Yo no puedo ver un sonido ni lo puedo tocar. Vemos un instrumento, pero su sonido nos llega a nuestro oído, nuestro cerebro lo procesa y ahí nosotros sabemos que es música. Una nota musical es la suma de su frecuencia principal y de sus armónicos. ¿Qué es un armónico? Un armónico es la característica que me va a permitir a mí descubrir la fuente de sonido. Cada instrumento, al ser construido, va a permitir que al emitir una nota vibre en todo su contexto. Una guitarra no solo vibra su cuerda, sino también toda la madera con la que está construida. Cada instrumento, por su construcción, le permite a los armónicos de una nota vibrar más libremente o no, con lo cual podemos distinguir su cualidad y de ahí podemos descubrir qué instrumento es. Lo mismo pasa con la voz humana y con cualquier fuente que emite vibración, porque como decía nuestro querido Luis, cada cosa es música. Nos vemos en nuestro próximo video y muchas gracias.